Bueno, vamos a revisar lo que son las tablas de vida demográficas y cómo se construyen. Las tablas de vida demográficas se desarrollaron en la demografía eh, para analizar la sobrevida de las poblaciones humanas en función de la edad, a través de un dispositivo que es la tabla de vida, y a partir de esta poder conocer, por ejemplo, la duración promedio de la vida, que es lo mismo que la esperanza de vida al nacimiento. Ustedes en el capítulo 5 de Pagano encuentran una discusión más detallada de cómo se construye una tabla de vida demográfica. Las tablas de vida demográficas se construyen a partir de las tasas de mortalidad, o sea, el insumo de las tablas de vida demográficas son las tasas de mortalidad, o sea, si es la tabla de vida para hombres en México, lo que necesitamos es para un año específico el número de muertes que ocurrieron, vamos a decir que son las muertes totales, sobre la población de mexicanos, y todo esto por grupos de edad, porque la edad es la variable de seguimiento en estas tablas demográficas. Y estas tasas de mortalidad que calculamos son para un año determinado. Las tablas de vida demográficas tienen varias características. La primera es que no es un seguimiento como los que ocurren en los estudios médicos, sino que lo que se hace es ver qué pasaría con una cohorte ficticia que para cuestiones de precisión en los cálculos comienzan siendo 100,000 personas, y en esa cohorte se van aplicando las tasas de mortalidad que se observaron en una población en un año determinado, y esas tasas a una edad específica aplicadas a esa población dan el número de muertes que habría en esa población ficticia de 100,000 personas. Lo anterior asume que la cohorte ficticia de personas recién nacidas, es decir, son 100,000 al inicio, son las que están recién nacidas, estará sujeta a los riesgos de muerte observados en cada edad en el año analizado. Es decir, yo voy a calcular la tasa para 2020 de los hombres en México, la tabla de vida, y entonces necesito las tablas de mortalidad por edad, y yo voy a ver qué pasa en esa cohorte con esas tasas de mortalidad, cuántas muertes va a haber, cuántas personas van a sobrevivir, y voy a suponer que las personas que nacen digamos en este año, en 2020, van a llegar a los 80 años, por ejemplo, y van a tener las tasas que yo estoy observando en los que en este momento tienen 80 años y que nacieron hace 80 años, o sea, nacieron, no sé, por ahí de 1940, y entonces voy a suponer que las personas que nacen hoy en el 2020, pues se van a morir a los 80 años como se mueren hoy a los que tienen 80 años, lo cual es un supuesto no muy realista. Pero eso no invalida las tablas de vida. Las tablas de vida se usan mucho. No se podría hacer, o sería muy difícil hacer, sí se han hecho, pero es muy difícil pues, esperar a que los que nacen en 2020 cumplan 80 años, o sea, estemos ya en el año 2100, ¿verdad? Para poder calcular la tabla de vida. Pero de todas maneras son la mejor manera que tenemos para resumir las tasas de mortalidad, y esa es la razón por la que se usan, ¿no? La población ficticia entonces está seguida a lo largo de su edad. Esa es la variable de seguimiento, la edad. Vamos a ver aquí la construcción de lo que se llama una tabla de vida demográfica condensada. ¿Por qué se llama condensada? Pues porque uno podría tener los datos de tasas de mortalidad para cada año, ¿no? Lo cual es
relativamente difícil, pero los demógrafos podrían llegar a tener esas tasas año por año de la vida, ¿no? Pero lo que se hace generalmente es una tabla de vida que se llama condensada, porque va a tener grupos de edad hechos de tal manera que la mortalidad no fluctúa mucho dentro de los grupos de edad. Generalmente van a ser grupos de quinquenales de edad, excepto en el primer año de vida, o sea, ahí se va a tomar los datos de 0 años nada más, y en el año de 1 a 4 años, ¿no? Donde serían 4 años, para no perder el detalle de lo que sucede en esos grupos de edad. Entonces aquí vamos a ver una tabla de vida para hombres y mujeres que residían en Chihuahua en el año 2010, ¿no? Lo que tenemos aquí son las tasas de mortalidad general, es decir, las tasas de mortalidad por todas las causas para hombres y mujeres en Chihuahua en 2010, ¿no? ¿Qué se hizo? Se tabularon las muertes, se dividieron entre la población a la mitad del año, todo lo cual requiere de un tratamiento demográfico. Las muertes se tienen que corregir porque las muertes que se registran tienen subregistro en algunos grupos de edad y la población a la mitad del año. Son los demógrafos los que la calculan, ¿no? Porque la población pues se mide cada 10 años en los censos. Ellos son los que estiman para cada año, a la mitad del año, cuántas personas existen, ¿no? Y son los mismos datos graficados de dos maneras, ¿no? Tenemos para hombres y mujeres. Esta es la tasa de mortalidad, simplemente muertes entre población a la mitad del año. Aquí tenemos la edad. Y estas son la curva de las tasas de mortalidad en hombres y mujeres en Chihuahua, ¿no? Esta es la escala aritmética. Podemos ver que en general los hombres tienen mayores tasas de mortalidad, ¿no? Incluso desde el nacimiento, ¿no? Pero esta escala, que es la escala aritmética, la escala normal que usamos siempre, no nos deja ver ciertas diferencias cuando las tasas son muy pequeñas. O sea, aquí las tasas son muy pequeñas, aquí son muy grandes. Entonces, para ajustar un poco por eso y ver en dónde hay más excesos relativos, o sea, en dónde al dividir la tasa en hombres entre la tasa en mujeres sería más grande la diferencia, lo que se hace es que el eje Y se pone en una escala logarítmica. Aquí en vez de ser la tasa, está la tasa, pero está en escala logarítmica. Son los mismos datos, ¿no? Y entonces lo que vemos, si ustedes ven ahora las distancias, ya no son como aquí, que son de 0.05 en 0.05. Aquí una distancia es igual a una potencia de 10. Aquí es 0.01, no se ve, pero es 0.01. Aquí es 0.001. Aquí es 0.10, 10 veces más, ¿no? Bueno, si hacemos eso, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que la sobremortalidad en hombres está, pues, un poco más concentrada o más exagerada en ciertos grupos de edad, desde la adolescencia hasta los jóvenes, digamos hasta los 40 años. Allí es en donde hay un exceso en hombres. Obviamente ese exceso en Chihuahua pues se debe a cuestiones de violencia y de tráfico de drogas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, estas son las tasas que tenemos, las estamos viendo aquí. Y ahora, bueno, aquí las vemos en un cuadro. Este es el insumo de la tabla de vida, ¿no? Y aquí vemos los grupos de edad. Y bueno, vemos que este es un grupo de edad que empieza a los 0 años y termina a los 0 años. Este es un grupo de edad que empieza al cumplir 1 año y termina antes de los 5 años, a los 4 años, 12 meses, el último día de los 12 meses, etcétera. Ese día termina. Y exactamente cuando la persona cumple 5 años, empieza el siguiente grupo de edad, que va desde los 5 años hasta un día antes de cumplir 10 años. Y así sucesivamente. Hay otro detalle en estas tablas, y es que al final
se tiene que cerrar el último grupo de edad. El último grupo de edad ya no va a tener 5 años como estos, ¿no? Este va de 85 a 89 hasta un día antes de cumplir 90 años. Pero el siguiente grupo pues no se sabe hasta dónde llega, ¿no? Entonces hay una comisión ahí, se cierra en cierto momento, ¿no? Y en el último grupo pues ya se muere toda la gente, ¿no? Aquí vemos los datos para hombres. Nuevamente son las tasas de mortalidad, estas que se llaman MX. Simplemente vinimos y las pusimos aquí. Aquí tenemos en qué edad comienza el grupo, cada grupo de edad. Aquí tenemos qué amplitud tiene el intervalo. Este tiene una amplitud de 1 año nada más, porque nada más se refiere a los que tienen menos de 1 año. Este tiene 4 porque va de 1 año hasta 4 años y un día antes de cumplir 5 años. Y el siguiente sí tiene 5 años, 5 años, 5 años. Y el último, pues el último tiene ahí un símbolo de infinito porque no se sabe hasta dónde va a no se sabe hasta dónde va a terminar, ¿no? Termina hasta que fallece la última persona, a la edad que ustedes quieran, 105 años, lo que ustedes quieran, ¿no? Ok, entonces tenemos que es el insumo, la tasa de mortalidad en el grupo de edad. Este grupo de edad, ya dijimos, tiene 1 año nada más de longitud, este tiene 4 y este tiene 5. Luego tenemos la probabilidad de morir. La probabilidad de morir no es igual a la tasa de mortalidad, se parece mucho en el caso del primer año. Si ustedes ven, se parece mucho, porque es un solo año de edad de vida, ¿no? Pero en los siguientes grupos ya no se parece. Aquí, por ejemplo, es 3 ceros y 65 y aquí es 2 ceros y 26. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en términos más o menos gruesos, este 65 lo tendríamos que dividir por 4, multiplicar por 4, porque serían 4 años que vivió la gente en este grupo de edad, y nos daría un número parecido a a 2.60, ¿no? Estos números no dan exactamente la multiplicación de la tasa por el número de años, por cuestiones matemáticas en las que no vamos a entrar, pero estos números los demógrafos los calculan, pero más o menos equivalen a multiplicar la tasa por el número de años que están en el intervalo, en este caso 5. Bueno, esta probabilidad de morir en ese grupo de edad o en ese intervalo, esta probabilidad es la que nos va a servir para saber, para ir construyendo la tabla y para saber cuántos muertos va a haber. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues empezamos diciendo que hay 100,000 personas y a esas 100,000 personas iniciales les vamos a aplicar esta tasa, 0.01846. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar 0.01846 por 100,000, estas dos columnas, y esto nos da 1,846 muertes. Esas son las muertes que esperamos en este grupo de edad. Estos datos se redondean a enteros, o sea, no se truncan, sino que se redondean. Las calculadoras o Excel tienen ahí una forma de redondear los datos, que no es lo mismo que truncar. Truncar es simplemente cortar. Aquí, por ejemplo, en este decimal yo lo trunco y nada más me quedo con 0.018. Redondear es diferente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando las calificaciones? Por ejemplo, este número, si yo le quito este número y lo redondeo, se va a convertir en 0.0016, no 0.0015, que sería truncado, ¿no? Entonces, bueno, esto está redondeado. Y el otro dato importante es que si ustedes ven, los demógrafos usan 5 decimales. Siempre utilizan para hacer todas las cuentas. Porque si no, se va perdiendo detalle y estos números van
pues obteniéndose números que no son correctos, ¿no? Entonces, bueno, yo le aplico esta tasa a esta población inicial y obtengo que aquí, en este intervalo de 0 años, se murieron 1846 niños, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, ahora vengo acá. Yo tenía 100,000 personas aquí, pero se murieron 1846. Este es el cálculo que estamos haciendo aquí. Y, por lo tanto, yo lo que digo es que las personas que cumplen un año ya son nada más 98,154. Esos son los que están vivos a la edad de un año, porque estos 1846 se murieron, ¿no? Y entonces ya tengo los siguientes que están expuestos a morirse al inicio, ¿verdad? Que son 98,154. Bueno, pues a esos 98,154 los multiplico por la tasa, la probabilidad de morir en ese grupo, que va a ser esta, 0.0026, y me da el número de muertes que van a ocurrir en ese intervalo, 255 muertes. Estas 255 muertes se las resto a las personas que iniciaron vivas en el intervalo de un año y me da el número de personas que inician vivas el intervalo de 5 a 9 años, que son las que están aquí, ¿no? Entonces, por eso la fórmula es de los que empezaron vivos en el intervalo anterior, quítale las muertes que ocurrieron en el intervalo y esos son los que empiezan vivos en este intervalo, o a los 5 años exactamente, ¿no? Tengo ya los que empiezan vivos a los 5 años, pues les aplico la probabilidad de morir en ese grupo de edad, 0,0155. Y eso me da que son 152 muertes, ¿no? Nuevamente le quito a 97,000, le quito 152, me va a dar cuántos empiezan vivos en el grupo de edad de 10 años a 14 años, ¿no? Y así me voy. Entonces voy construyendo estas dos columnas y una vez que ya tengo esas dos columnas, entonces yo ya puedo calcular cuál es la probabilidad de sobrevivir a un cumpleaños X, o sea, a una edad exacta X, 0 años, 1 año, 5 años, esta edad en la que se empieza el intervalo. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Pues es muy sencillo. Como yo voy teniendo aquí cuántas personas van quedando vivas a cada edad, al inicio de cada intervalo, si divido estos números entre 100,000, eso me dice cuál es la probabilidad de sobrevivir hasta ese cumpleaños. Entonces vean ustedes, aquí yo digo, yo empecé con 100,000, entre 100,000 pues es 1, ¿no? Esa es la probabilidad. Pero en el siguiente yo empecé ya nada más con 98,154. Entre 100,000, la probabilidad de que yo llegue a sobrevivir a la edad 1 año, que esa es la edad que está aquí, a exactamente 1 año, es de 98.15, ¿no? Esto lo puedo dejar así como probabilidad o lo puedo multiplicar por 100 para que sea un porcentaje. Entonces ya diría yo que es el 98.15%. Quienes sobreviven a 1 año son hombres de Chihuahua, ¿se acuerdan? Entonces, esos son los que sobrevivirían en esta cohorte ficticia que yo estoy haciendo. Y así voy calculando entonces las probabilidades. Aquí hay un detalle importante, ya que se tiene el resultado, se deja con 4 cifras significativas, para que no se pierda detalle, así se tendría que reportar. Y ustedes van viendo lo que va sucediendo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, ver más o menos cuando queda ya más o menos la mitad de los casos. Aquí ya prácticamente queda la mitad de los casos. ¿En qué edad es eso? A los 70 años, ¿no? A los 70 años yo ya casi tengo la mitad de la gente. ¿Y cuánta gente va a llegar hasta los 90 años o más? Pues el 4.9% de
los hombres de Chihuahua, esos son los que van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, para repetir, ponemos las tasas, se calcula la probabilidad de morir, que es más o menos la tasa por la amplitud de estos intervalos, ¿verdad? Pero que hay fórmulas más correctas de hacerlo. Estas son las probabilidades de morir, que yo le voy a aplicar a las poblaciones para ir obteniendo las muertes e ir sabiendo cuántas personas vivas van quedando al inicio de cada intervalo, ¿verdad? Y ya lo último, pues es simplemente tomar esta columna y dividirla entre 100,000 y eso me dice la probabilidad de sobrevivir en cada desde el inicio, desde el nacimiento hasta esa edad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos de los que nacen llegarían a los 65 años? El 58.9, o sea, el 59% llegarían, ¿no? Bueno, aquí tenemos los mismos cálculos, pero ahora ahora tenemos otras cosas que podemos sacar de estos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una pregunta, ya con una tabla yo puedo decir cuál es la probabilidad de que un hombre de 40 años llegue a cumplir 60 años, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, yo sé que a los 40 años había 82,816 hombres, de acuerdo con mi tabla, ¿no? Y sé que llegan a los 60 años, cumplen 60 años, 66,402. Entonces, si yo divido 66,402, que son los que llegaron hasta los 60, entre 82,816, que son los que tenían 40, eso me da la probabilidad de que un hombre de 40 años llegue a los 60 años, ¿verdad? Y esta va a ser la probabilidad, .8018, ¿no? Este es el tipo de cálculos que se pueden hacer con una tabla de vida demográfica. ¿Quiénes utilizan esos datos? Pues, por ejemplo, los fondos de pensiones o las aseguradoras, ¿no? Para saber cuántas personas van a vivir o cuántas personas se van a pensionar, cuántas personas van a vivir 10 años más después de ser pensionados, etc. Todo ese tipo de información sale de estas tablas de vida, ¿no? ¿Qué otra información se deriva de la tabla de vida? Bueno, aquí tenemos el caso, aquí tenemos más datos de la tabla de vida. Nosotros estuvimos viendo algunos datos, pero aquí hay más datos y aquí son de mujeres. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan que estuvimos viendo esta tabla de aquí? Esta tabla que es aquí se llama LX, que son los vivos al inicio del grupo de edad y que nos permite saber la sobrevida. Lo acabamos de ver y vimos cómo se calculaba, ¿no? Aquí tenemos los muertos, ¿no? Ya no tenemos las columnas esas de cálculos. Pero además se pueden tener otros datos. Se puede saber cuántos años persona se han vivido en un intervalo, ¿no? Entonces, vean por ejemplo este caso de aquí. Aquí yo tenía 58,326 personas y aquí tenía 42,666, ¿no? ¿Cuántas personas contribuyeron entonces en este intervalo? Bueno, pues hubo unas que vivieron y hubo otras que fallecieron, entonces fallecieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el promedio de años de vida que vivieron aquí? Pues termina siendo, los que hayan vivido todo el tiempo contribuyeron con 5 años, y los que hayan morido, pues se supone que se murieron a la mitad, más o menos, y contribuyeron nada más con la mitad. Entonces, los que vivieron, que serían 42,664, son los que vivieron aquí, los multiplicaría yo por 5, y los que se murieron, estos 15,000, lo dividiría yo entre 2, y eso ya me daría más o menos 253,000 años persona que vivieron, porque viven 5 años aquí los que viven, ¿no? Y los que mueren viven 2 años y medio. Aquí tengo el cálculo más exacto, hecho por los demógrafos, dice que son 2.58 años, o sea, más o menos
2 años y medio, que es más o menos lo que va pasando en la mayoría de los grupos de edad, salvo en algunos grupos donde es mucho menos, ¿no? En los extremos de la vida, pero eso es más o menos cómo se calculan esos años de vida. Y luego lo que se hace es, yo sumo cuántos años personas vivirían los que nacieron hasta que se murieran. Y lo que hago es sumar todos estos años, y al sumar, porque es el primer grupo de edad, y al sumar todos estos, resulta ser que estos serían los años que se acumularían. Si ustedes hacen la suma de todo esto, les da este valor que está aquí, 7.366.000, ¿no? Son 98.000 los que se viven en el intervalo de 0 años, pero las personas que están en ese intervalo van a vivir todos estos años adicionales, y esto va a dar este número al final, ¿no? Y en el siguiente intervalo, pues ya no van a vivir estos 98 años, porque no los viven, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es desde que cumplen un año en adelante, cuántos años personas van a vivir. Y así es como se va calculando entonces este número que está acá. Esto es nada más para explicar en términos generales, digamos, no necesitamos aprenderlo, pero para tener una idea, ¿no? Y luego tenemos lo que esto nos permite obtener al final, lo que se llama la esperanza de vida al principio del grupo de edad al que nos estamos refiriendo. Y todos hemos oído la esperanza de vida al nacimiento, ¿no? En estadística, siempre que se habla de esperanza, se habla de un promedio. La esperanza es un promedio. La esperanza de vida al nacimiento es el promedio de años que se espera que viva un niño que nazca en este año, o en el año en el que se está haciendo el análisis, o una niña, ¿no? En este caso. ¿Cuánto se esperaba que viviera una niña que hubiera nacido en el 2010 en Chihuahua? 73.66 años, ¿no? ¿Y de dónde viene cómo se obtiene este número? Bueno, ese es el total de años de vida, lo divido entre cuántas personas nacieron, que son 100,000, y me da ese número, ¿no? Pero yo puedo calcular la esperanza de vida de alguien que ya cumplió un año, ¿no? Y es 73.65. O sea, de que cumplió un año en adelante, esa persona va a vivir 73.65 años, ¿no? Pero ¿cómo si el que nació iba a vivir 73.66 y que ya vivió un año todavía puede vivir 73.65, o sea, puede vivir 74.65 en total? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo una persona que tiene 75 años todavía tiene 9.36 años por vivir, ¿no? Ya pasó los 73, que era la esperanza de vida del nacimiento, y todavía puede vivir 9.36. ¿Cómo es eso posible? Pues es posible porque la persona que ya llegó a los 75 años ya pasó por una serie de riesgos de morir, aquí, todos estos que se ven acá, y esta persona, como ya pasó todos esos riesgos, pues puede vivir más, ¿no? Y los que tienen 90 todavía tienen una chance de vivir ahí en promedio 3 años, ¿no? Entonces no es que esté mal, es que así es una tabla de vida. Entonces la mediana de vida es otra medida, no es el promedio, es la mediana. ¿Se acuerdan ustedes que la mediana es el valor que deja atrás a la mitad de las observaciones, ¿no? La mediana de vida en este año, aquí está la fórmula, que ustedes si quieren la ven en detalle, pero son 77.6 años, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo cuál es la edad a la que va a quedar la mitad de la población. Y esa edad a la que va a quedar la mitad va a ser 77.7 años, ¿no? Redondeado esto.
y no 73, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas dos medidas son diferentes. Una es el promedio y la otra es la mediana. El promedio está influido por los valores extremos, la mediana no se incluye tanto por eso, y son dos medidas. En medicina nunca van a encontrar, o casi nunca van a encontrar, cuál es el promedio de vida que le queda a una persona, sino más bien cuál es la edad mediana o el tiempo mediano que le queda de sobrevida a una persona, ¿no? Bueno, ahora, ya que tenemos esos datos, podemos calcular lo que se llama la función de sobrevida, o sea, la gráfica de la sobrevida. ¿Se acuerdan de la probabilidad de sobrevivir de esta que está aquí? La vamos a graficar. ¿Cómo la graficamos? Bueno, pues aquí tenemos nuestro papel graduado del 0 al 100, aquí llega hasta 90. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo? Bueno, aquí está redondeado, la sobrevida es porcentaje, y está redondeado este resultado de aquí. Este resultado lo redondeamos por una razón muy sencilla, ¿no? No estamos reportando los datos, sino queremos graficar, y resulta ser que el papel no me va a permitir tener más cifras, más detalle aquí en las cifras que este detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir graficando? Bueno, aquí graduamos entre 0 y 100%, aquí está la edad entre 0 y 90, ¿verdad? Y entonces, cada uno de estos cuadritos en la edad quiere decir un año, ¿no? Y cada uno de estos quiere decir 1%. Entonces, al principio hay 100, ¿no? Luego, pues 98 en la siguiente edad, en la de un año. Luego 98, luego 98, luego 97 a los 15, 92 a los 25. Ustedes ven aquí, pues es la mitad, 25 son 92. Luego 89, luego 86, luego 80 a los 45 años, ¿no? Luego 72 a los 55, luego 59% a los 65. Luego, pues resultó que era así, ¿no? 50% exacto a los 70 años. Luego 38, 26, 14 y 5. Y cuando ya tengo todos esos puntos, lo único que tengo que hacer pues, es unir los puntos, y esa va a ser mi función de sobrevida o curva de sobrevida, ¿verdad? Y esta curva, aparte que aquí tengo los datos, pero en la curva yo puedo ver varias cosas, ¿no? Más o menos, gruesamente, yo puedo decir que a los 50 años sobrevive más o menos 72, 74, más o menos como 76% de las personas, ¿no? Aquí tengo los datos para hombres y mujeres, nada más para completar la información, y vean ustedes lo que sucede. Aquí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres que quizás no se veía tan importante a la hora de comparar las tasas. ¿Se acuerdan que había algunas diferencias, y las diferencias más grandes estaban en las personas que tenían entre 15 y 40 años, más o menos, ¿no? Más o menos por aquí empieza la diferencia y se va haciendo muy grande en realidad, ¿no? Y aquí podemos ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre llegue a los 60 años? Es el 66%, contra el 85% que tienen las mujeres de llegar a los 60 años, ¿no? Entonces vemos que sí, hay una diferencia que es una diferencia muy importante, y la mitad de los hombres va a vivir menos de 70 años, pero la mitad de las mujeres va a vivir menos de 77 años, más o menos, ¿no? Bueno, ese concluye esta sesión.